El jurista Díaz de León dice que la confesión es una declaración, una exteriorización voluntaria de la parte por la que reconoce o admite en su perjuicio la verdad de un hecho aseverado por la parte contraria. La prueba confesional en los juicios laborales está regulada en los artículos 786 al 794 de la Ley Federal del Trabajo, y básicamente esta prueba consiste en absolver posiciones, que en otras palabras es responder preguntas. La prueba confesional se ofrece mediante la presentación de un pliego de posiciones, que consiste en las preguntas que se le realizarán al absolvente. Los absolventes pueden responder de manera personal, en caso de las personas físicas, o por medio de sus apoderados legales o mandatarios, en casos de personas morales o asuntos de sindicatos. También se puede solicitar que los directivos o administradores de la empresa acudan personalmente a absolver las posiciones. La ley establece que las preguntas no deben de ser insidiosas o inútiles. Esto quiere decir que no deben confundir al absolvente o que no tengan nada que ver con el fondo del asunto. El absolvente debe identificarse propiamente antes de absolver las preguntas, utilizando por ejemplo la credencial de elector o un pasaporte. Las preguntas podrán formularse de manera oral o por escrito, pero en la práctica la gran mayoría se hacen por escrito. Si las posiciones se hacen de manera oral, deberán constar textualmente en el acta respectiva. Si se hacen de manera escrita, se agregan al expediente. Las posiciones deberán estar previamente calificadas, de lo contrario se desechan. El absolvente deberá contestar afirmando o negando, esto quiere decir con un sí o un no, y su concurrencia a la diligencia es bajo apercibimiento, quiere decir sancionable, ya que de no concurrir a la audiencia se les tendrá por confesos. De igual forma, si el absolvente contesta con evasivas, se le advierte que se tendrá de confeso. Así pues, las afirmativas se consideran expresas y espontáneas. Si el absolvente vive fuera, se gira un exhorto a la Junta de Conciliación correspondiente. Se incluirá un sobre sellado y cerrado con el pliego de posiciones, y dicha Junta recibirá la confesión por parte del absolvente y la remitirá a la Junta solicitante. Si el absolvente ya no trabaja en la empresa respectiva, se deberá proporcionar el último domicilio conocido para las notificaciones. Si lo desconoce, se notificará a la Junta para que haga lo conducente. Pero si el absolvente tiene más de 3 meses que no labora en la empresa, la prueba se tomará como una testimonial y no como una confesional. Los pasos básicos para realizar una prueba confesional son los siguientes. Primero se le toman las generales al absolvente y la protesta de decir verdad. Después el secretario escribiente realiza las posiciones, a lo cual el absolvente responde a las preguntas y el secretario las transcribe. Ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente: las pruebas confesionales se admiten de plano o se desechan. De no concurrir el absolvente, se hará uso de la fuerza pública y los absolventes deberán ser acompañados por sus abogados. Finalmente, el artículo 794 dice que se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio. Created using Powtoon.